Bueno amigos, ya está con nosotros Francisco Alfaro Pareja. Vamos a estar conversando acerca de la situación de nuestra sociedad en la actualidad. Veníamos hablando en el corte acerca de esta crisis política, de esta crisis económica. No sabemos ya a esta altura cuál condiciona a cuál. Sin embargo, hay en el medio una crisis social. Se están perdiendo los valores, se está perdiendo el respeto, se está perdiendo la motivación al trabajo, como tú lo comentabas. ¿La sociedad venezolana está tocando fondo o todavía le falta? Mira, pareciera que todavía le falta tocar fondo. Yo pienso que efectivamente estamos viviendo una crisis acelerada donde se han ido perdiendo efectivamente pues los principales referentes desde el punto de vista institucional. Hoy en día pues muy poca gente confía en las instituciones. Pareciera que hay una especie de certeza de que las decisiones que toman la mayoría de las instituciones tienden a ser a partir de una preferencia política, de una manera tendenciosa. Por un lado también tienes, o por otro lado tienes más bien un choque de poderes que no permiten efectivamente el ejercicio de la gobernabilidad, que es efectivamente la capacidad de las instituciones de hacer que el país pues sea gobernable, que disminuya la mayor cantidad pues, de conflictos y que estos sean canalizados adecuadamente. Y bien tú lo decías, pues en los últimos años hemos vivido no solamente una depauperación de la calidad de vida de los venezolanos, sino también una pérdida de los referentes, como tú bien lo decías, el referente del trabajo. Cada vez hay menos motivación al trabajo, pareciera que no hay incentivos para que una persona estudie, se prepare, salga adelante por las vías regulares y formales, y obviamente esto va en detrimento progresivo de lo que es el tejido social en Venezuela. Una situación sin precedentes en nuestra historia. Ahora, eso evidencia obviamente la llamada polarización en nuestra sociedad. Hay un grupo de personas que cree a ciegas en un modelo, en una forma, y hay otro grupo de personas que se opone sin ver más allá de lo que pueda estar diciendo ese modelo, simplemente lo rechaza. Esto es polarización. ¿Cuánto daño le hace la polarización a la sociedad? Bueno, la polarización ha sido una estrategia utilizada prácticamente desde la llegada al gobierno del presidente Chávez, ¿no? Era un campo en el cual el presidente Chávez se movía y que efectivamente le generó muchos réditos políticos, ¿no? La polarización. Efectivamente, esta dinámica que se generó entre gobierno y oposición a lo largo de estos últimos 17 años ha generado consecuencias desastrosas en la sociedad, porque simplifica el lenguaje político, el tratamiento de los conflictos, es decir, las partes no se sientan a abordar el conflicto a partir de intereses comunes, sino que lo que se busca fundamentalmente es vamos a decir, el mantenimiento de un sector por encima del otro. Y efectivamente se valen de la polarización para alcanzar sus objetivos. A pesar de esto, en los últimos años hemos vivido, sobre todo el último año, hemos vivido una progresiva despolarización de la sociedad, porque la sociedad ha ido perdiendo los referentes a nivel de los principales polos políticos. Yo diría que hoy en día la mayoría de las posiciones, tanto los que están a favor del gobierno como los que están a favor de la oposición, han ido perdiendo su apoyo, aunque todavía siguen representando a un sector muy importante de la sociedad, pero la mayor parte de la población se está ubicando en el centro, porque lo que quiere son soluciones a sus problemas, más allá de la diatriba política que día a día vemos en los medios de comunicación con muchísima preocupación. Ahora, fíjate, justamente lo que veníamos también conversando, esta falta de no incentivo al trabajo está generando unos fenómenos como el bachaquero. Y hablábamos de una relación amor-odio entre el ciudadano y esta persona que de manera especulativa vende productos que consigue a unos precios mucho más económicos y los consigue y los vende después a precios que son 3 o 4 veces más, quizás hasta más, el precio que le costó. Mira, es difícil pedirle a la ciudadanía, en términos generales, que no caiga en este tipo de actividades que efectivamente son ilegales, porque ha venido ocurriendo en los últimos años una depauperación del trabajo formal, ¿no? Basta ver pues, los informes de los economistas y tocar el bolsillo de cada uno de nosotros para darnos cuenta que hay una depauperación de los salarios el día de hoy. Cuando se va perdiendo el referente del trabajo en una sociedad, los incentivos al estudio, a la preparación, bueno, estamos abriendo de las puertas a fenómenos como las mafias, la prostitución, el bachaqueo,
y todo tipo de actividades ilícitas que le permitan a los ciudadanos de diversos estratos sociales, pues mantener una condición económica mínima para el mantenimiento de su calidad de vida. Esto es muy grave. Estamos quizás asistiendo a uno de los peores momentos en nuestro periodo republicano. Yo creo que esto nos tiene que llamar la atención como ciudadanos, pero principalmente a las autoridades. Yo creo que es un llamado a tomar decisiones y a sentarse en una mesa de diálogo, pero no para hablar pistoladas o para decirse simplemente las cosas. La gente quiere soluciones y el diálogo requiere negociar, requiere ceder y fundamentalmente requiere respeto a la Constitución. Esa es la Carta Magna y lamentablemente los actores políticos, pero principalmente el gobierno nacional, desde el año 2006 ha venido progresivamente violando los principios establecidos en la Constitución. Ceder en ese diálogo, porque el gobierno tiene sus peticiones a la oposición, la oposición tiene sus peticiones al gobierno. Cualquiera de los dos que sea es una muestra de debilidad, no lo hacen por eso precisamente. A ver, normalmente una mesa de negociación tiene que tener una agenda, es decir, cuando dos actores, en este caso el gobierno y la oposición, que deberían ser los actores estelares llamados a participar de esa mesa, pues deben establecer una agenda con la participación de un facilitador o un mediador que sea de consenso. Pero los puntos de esta agenda deben ser negociados y deben ser acordados a partir fundamentalmente de los intereses de la sociedad. Efectivamente, cada uno de los polos va a guardar pues algunos elementos de su propia agenda política, lo cual es normal porque todos estos procesos de transición de un régimen político a otro, como el que estamos viviendo actualmente, implican efectivamente pues la convivencia de los sectores políticos. Algunos se tendrán que ir, otros tendrán que llegar, pero no todos se irán ni todos van a llegar. Pero lo más preocupante de todo esto es que el diálogo no está tomando en cuenta la urgencia que se vive día a día en las calles, lo que uno ve en las colas, cuando uno se monta en el metro o se monta en un carrito, la angustia de la gente porque no le llega el dinero, los temas de la inseguridad. Es decir, yo creo que esa debe ser fundamentalmente la agenda y, por supuesto, el respeto a la Constitución. Lo que pasa es que hoy en día respetar la Constitución, aunque la mayoría de los actores siempre dicen dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada, hoy en día al gobierno nacional le implicaría ceder en muchos aspectos porque recordemos que hay elementos institucionales e ideológicos que han venido siendo progresivamente incluidos en la vida nacional y que no están en el texto constitucional. Hablamos, por ejemplo, de la unión cívico-militar, del Estado comunal, de los consejos comunales. Nada de eso está en la Constitución. De modo que apegarse a la Constitución implicaría borrón y cuenta nueva, es prácticamente volver 10 años atrás. Entonces la pregunta es, ¿el gobierno estará dispuesto a ceder en esos elementos que han sido fundamentales? Yo creo que estamos enfrentando hoy en día un conflicto entre un Estado que empezó a ser desmontado en el año 2006, que es el Estado liberal establecido en nuestra Constitución, liberal político, y un Estado comunal que no ha terminado de montarse. Ese choque y esa falta de coincidencia en muchos aspectos está generando hoy en día un conflicto. En algún momento habrá que llegar a un consenso, a ver cómo se integran ambos mecanismos. Mientras se llega a ese consenso entre los factores políticos, ¿cómo se recompone el tejido social? Mira, requiere un trabajo muy importante de diversos sectores, desde el nivel nacional, pasando por el nivel regional y el nivel municipal, en coordinación de los diversos sectores, del sector público, el sector privado, las comunidades de base, las universidades, las organizaciones no gubernamentales. Requeriría efectivamente de una labor coordinada, que en estos momentos no se está haciendo. Hay iniciativas muy importantes que vienen realizando organizaciones en los barrios, organizaciones vecinales, organizaciones no gubernamentales. Varias universidades lo vienen haciendo, algunos gobiernos regionales, algunos gobiernos locales. Pero si esta labor no se hace de manera coordinada, lo cual tiene que partir de una política económica y social que venga desde el gobierno nacional en pro de reconstruir el tejido social, de promover nuevamente el tema del mérito, el tema de la preparación, de los canales regulares para que las personas pues efectivamente accedan al trabajo por las vías legales. Si eso no se hace de manera coordinada y con una política efectiva de Estado, va a ser muy difícil recomponer el tejido social. Quizás esto nos puede demorar una generación, pudiésemos decir. Eso lo hablamos como a lo macro, pero digamos que en una pequeña escala la familia, ¿cómo puede ayudar?
Bueno, en lo micro es más complicado porque los mecanismos con los que cuenta la familia para bandear lo que es el conflicto diario, el tema de la depauperación salarial, la crisis económica, el desabastecimiento, es más difícil. Y en medio de eso, enfrentar pues el tema de la inseguridad, el tema de todos los problemas que vive la sociedad. Yo creo que la familia venezolana está viviendo hoy en día uno de los momentos más graves y creo que donde pueden apoyarse fundamentalmente son en las organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales, para poder más o menos bandear esto. Pero esto no se va a resolver a corto plazo, sino hay una política de Estado seria que impulse mecanismos de solución de estos conflictos. Bueno, muchísimas gracias a Francisco Alfaro Pareja, sin duda un tema súper interesante del cual pudiéramos conversar muchísimo más, pero tenemos amigos que hacer la pausa. Al regreso, información de arte y espectáculo en lo actual.